Guerra secreta. La agente secreto y el fiasco francés. Durante 4 años de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña llevó a cabo en Francia una campaña secreta tras las líneas enemigas. En el corazón de esa lucha había una mujer, Vera Atkins. Hábil, meticulosa y entregada. Atkins era la agente secreto perfecta y dirigía una singular fuerza de combatientes encubiertos, los agentes secretos femeninos. A través del sabotaje ayudaron a la resistencia a causar estragos. Cuando al final de la guerra muchas de ellas no regresaron, Vera Atkins se embarcó en una misión para encontrarlas y llevó a los nazis que las habían asesinado ante la justicia. Se convirtió en una heroína nacional. Pero también hubo sombras en la vida de Vera Atkins. La meticulosa agente secreto tomó parte en algunos de los peores despropósitos de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy indagaremos los motivos. ¿Se debió simplemente a que no era tan inteligente como parecía? ¿O envió a agentes a una muerte segura de forma deliberada para esconder un oscuro secreto personal? Julio de 1940. En la guerra contra los nazis, Inglaterra está sola. Tras tan solo 6 semanas de lucha, Francia había capitulado. Los alemanes invadieron el país. El primer ministro británico Winston Churchill, decidido a combatir, diseñó un plan para ayudar a Europa a levantarse de nuevo. Y Vera Atkins se iba a convertir en una parte vital de aquel plan. A sus 33 años, Atkins era una secretaria en práctica sin ninguna experiencia militar. Pero había sido detectada por una singular organización, el Ejecutivo de Operaciones Especiales. El arma de Churchill para devolver golpe por golpe. El SOE era un nuevo servicio secreto diseñado para llevar a cabo una guerra clandestina en los países ocupados por el enemigo. Mediante acciones de sabotaje, de resistencia y de subversión. Churchill afirmó que desarrollaría un reino del terror que convertiría la vida de los ocupantes alemanes en un perpetuo tormento. Era un prestigioso club en el epicentro del esfuerzo de guerra británico. Y ahora Atkins tenía la oportunidad de formar parte de él. En su cuartel general, en la calle Baker de Londres, el SOE se enorgullecía de su riguroso proceso de selección. ¿Por qué me han elegido? Llevamos a cabo una exhaustiva investigación antes de reclutar a nuestra gente. Atkins parecía ser la candidata perfecta. Habla francés, alemán e inglés. Soltera. Ninguna opinión política. Sabe conducir, nadar, esquiar y disparar. La periodista Sarah Helm, biógrafa de Vera Atkins, pasó 7 años investigando su vida. Fue siempre una persona muy centrada, con una gran determinación. Tendía a confiar en su buen juicio, lo que la capacitaba para alcanzar grandes logros. En abril de 1941, Atkins fue reclutada como secretaria para la sección F.
¿Sala de operaciones? Un momento. La gente acaba de llegar. La sección F, el departamento más importante del SOE, estaba encargado de dirigir las operaciones en Francia. A su timón, el exhombre de negocios de 41 años de edad, Maurice Buckmaster. Buckmaster era un miembro típico del SOE. No tenía formación militar, pero era de buena familia. Había sido educado en la cara escuela pública de Eton y había aprendido a hablar francés fluidamente en un viaje en bicicleta por Francia. Era un hombre encantador y afable, pero muchos dudaban de su capacidad para trabajar en inteligencia. Tener encanto no es suficiente para ser un gran comandante, pero eso era prácticamente todo lo que tenía. No era ni de lejos tan brillante como los hombres contra los que combatía en el lado francés. Pero Vera Atkins podía compensar las deficiencias de Buckmaster. Era extremadamente meticulosa, mientras que Buckmaster, su jefe, era un hombre pésimo en cuanto al detalle, algo esencial en su trabajo. Y ahí fue donde entró Vera. Atkins era meticulosa incluso en sus hábitos. Cogía el mismo taxi todos los días y llegaba exactamente a la misma hora. Casi nadie llegaba en un taxi a las oficinas del SOE, pero Vera sí. Ni un solo detalle de las operaciones de la sección F escapaba a su atención. Siempre sabía qué estaba ocurriendo en la oficina. Nunca se le escapaba nada. Era también el paradigma de la discreción. Siempre contaba que tenía un aburrido trabajo en la calle Baker. Su madre dio por hecho que salía con un hombre casado, y una mañana comentó: espero que cuando acabe la guerra él haga una mujer honesta de ti. Y Vera no la contradijo. En 1942 se había convertido en una parte integral de la sección F. Y entonces surgió la oportunidad de jugar un papel más importante. En Francia, la ocupación alemana estaba causando estragos en las operaciones de la sección F. Para los agentes era cada vez más difícil viajar por el país. Los hombres jóvenes eran a menudo registrados y detenidos, lo que hacía más probable su captura. El SOE encontró una controvertida solución. Se enviaría a mujeres tras las líneas enemigas. Trabajarían como operadoras de radio y como correos. Muchos se horrorizaron en Whitehall. Las mujeres tenían prohibido participar en conflictos armados y no estaban protegidas por las convenciones de guerra. Pero Atkins lo veía de manera diferente. Vera debió pensar que aquello tenía mucho sentido, que era algo lógico, y que las mujeres eran tan capaces como cualquier hombre. Seguro que nunca tuvo ninguna duda al respecto. Atkins se ofreció de inmediato como supervisora de los agentes femeninos y Maurice Buckmaster accedió a su petición. La sección F inició una campaña de reclutamiento. Yvonne Burney, de soltera Baysden, tenía solo 20 años y servía en la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Yo nunca había oído hablar del SOE. Nadie había oído hablar de él. Un oficial de la Fuerza Aérea se puso en contacto conmigo y me dijo que tenía entendido que yo era bilingüe. Y me preguntó si estaba interesada en hacer otro tipo de trabajo
que conllevaba hablar francés. Yo le dije que por supuesto, que me parecía fantástico. Y así fue como empecé. Vera Atkins fue una de las personas que entrevistó a Yvonne. Era una señorita muy intelectual, con un rango muy superior al mío. Y yo no entendía por qué me hacía todas aquellas preguntas. Pero yo, por supuesto, contesté, ya que me había enviado allí la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. Y así fue como nos conocimos. Tras la selección inicial, los candidatos comenzaron su entrenamiento. Aprendieron los secretos de la guerra encubierta, paracaidismo, combate cuerpo a cuerpo, explosivos y tiro al blanco. Me enseñaron las cosas que uno puede tener que hacer cuando va a la guerra. Y lo que nos pedían que hiciéramos, teníamos que hacerlo. Así eran las cosas en tiempos de guerra. El cometido de Atkins era supervisar la preparación de los agentes femeninos y se propuso averiguarlo todo sobre ellas. Sabía cuáles eran sus antecedentes, dónde vivían, si necesitaban más dinero. Ellas se sentían muy seguras porque notaban que ella las cuidaba, las conocía. A la vez, Vera evaluaba día a día si estaban capacitadas para aquel trabajo. Vamos a hacer un registro. Vaciad los bolsillos. El éxito de un agente dependía de la perfección de su identidad encubierta. Y aunque había muchas personas involucradas en esa tarea, era Atkins quien hacía las comprobaciones finales. Se aseguraba de que no tuvieran cigarrillos ingleses en el bolsillo o una etiqueta que demostrase que habían comprado sus zapatos, por ejemplo, en St. James. También se aseguraba de que su identidad francesa pareciera perfecta. Sus agentes partieron hacia Francia desde campos de aviación del sur de Inglaterra. Y siempre estuvo allí para despedirlas. Su presencia allí en aquel momento era muy tranquilizadora. Era una mujer que inspiraba confianza. Nunca fue descrita como la clásica figura materna, aunque sí había algo maternal en Vera, en el sentido de que cuidaba de ellas. En 1987, Vera Atkins concedió una singular entrevista de audio para el Museo Imperial de la Guerra. Probablemente quien sentía una mayor presión era la persona que iba a despedirlas, porque era consciente de que se encaminaban a una misión muy peligrosa. Tal vez fuera su última visión de aquella preciosa campiña, mientras que tú te quedabas a este lado totalmente a salvo. La tensión era enorme. Yo siempre la sentí muy intensamente. En solo un año, Atkins tenía 9 agentes tras las líneas enemigas, todas demostrando una valía inestimable. André Borel, una trabajadora del extrarradio de París que muy pronto se convirtió en uno de los mejores correos. Yvonne Roudelat recorrió cientos de kilómetros para entregar mensajes cruciales y tomó parte en la voladura de un cable eléctrico de 300.000 voltios cerca de Orleans. Desde Londres, Atkins seguía todos los pormenores de sus operaciones. Pasaba largas horas en la oficina velando por sus agentes que se habían convertido en sus chicas. Pero en la primavera de 1943, Atkins
se vio envuelta en una desagradable polémica. Ciertos informes sugerían que había problemas en la sección F. El agente Francis Satil era el encargado de una red de resistencia en Francia conocida como Prosper. Prosper era uno de los mayores movimientos que operaban en Francia. Pero Satil sospechaba que los alemanes se habían infiltrado en él. Dos de sus mejores agentes locales habían sido capturados. Y Satil se quejó de que el cuartel general de la sección F era irresponsable en sus métodos. Las casas de seguridad, conocidas como buzones de correos, estaban siendo infrautilizadas. Su idea de un buzón de correos parece ser un lugar donde un agente, normalmente cubierto de barro y portando una maleta, puede aparecer a una hora intempestiva. Pero Maurice Buckmaster elevó la ansiedad de Satil hasta el estrés y el agotamiento. Decidió ignorar sus avisos. Nadie esperaba en la primera época aquellos resultados. Toda la operación se dirigió con una extraordinaria arrogancia y con una mezcla de ignorancia y valentía. Una combinación letal. Vera Atkins tuvo conocimiento de la misma información y debió haber comprendido sus implicaciones. Principalmente porque entre los cientos de miembros de la red Prosper se encontraban varias de sus chicas. Como André Borel, Cicely Lefort, Diana Rowden e Yvonne Rudelat. Si, como Satil sugería, había infiltrados, cabía esperar que Atkins hubiera solicitado que las agentes fueran llamadas a Inglaterra. Pero ni Atkins ni Buckmaster hicieron nada. Para ellos eran gajes del oficio. Fue una terrible equivocación. El circuito Prosper había sufrido realmente infiltraciones. Cientos de sus miembros fueron detenidos y encarcelados. 2 meses después de haber enviado su primer aviso, el propio Satil fue arrestado. Y todas las chicas de Vera que trabajaban para la red fueron capturadas por la Gestapo. Y los errores de su sección serían cada vez más graves. El 7 de julio recibieron un mensaje de un operador de radio. Gilbert Norman era el operador de Francis Satil y un agente con gran experiencia. Pero había algo muy extraño en su mensaje. Cada señal enviada por un agente debía contener 2 controles de seguridad. Errores de escritura deliberados, acordados previamente con Londres. Su omisión indicaría que el agente había sido capturado o estaba en peligro. El mensaje de Gilbert Norman carecía de su control de seguridad. En el cuartel general de la sección F, Buckmaster recibió la señal. Detectó la ausencia del control e, ignorando el procedimiento, envió una seca respuesta. Ha olvidado su verdadero control. Tenga más cuidado la próxima vez. Más sorprendente todavía fue la reacción de Atkins. Vera se mostró de acuerdo con Buckmaster. ¿Por qué Atkins, la meticulosa agente secreto, no cuestionó aquella decisión?
Una posibilidad es que simplemente no viera la señal de Norman. Después de todo, había miles de mensajes llegando a la sección F constantemente. Pero que Atkins lo pasara por alto parece improbable. Ella tuvo que verla. Aunque no hubiese estado allí aquel día, la habría visto días después. Otra posibilidad es que Atkins viera el mensaje, pero no detectase la ausencia del control de seguridad. En alguien tan meticuloso, esa circunstancia parece menos probable todavía. Ella habría sospechado y comprendido las posibles implicaciones. O tal vez, Atkins simplemente se sometió a sus superiores. Después de todo, era una mujer en un mundo masculino. Y tenía un rango muy bajo. Pero Atkins nunca se había sometido a ese tipo de reglas. Uno de sus superiores había anotado en su expediente: es reticente a aceptar instrucciones sin discutirlas primero. Requiere trato especial. ¿Cómo pudo entonces ver a Atkins, conocida por su atención al detalle, no emprender ningún tipo de acción? Tal vez existe otra explicación para su inusitado comportamiento. Vera Atkins no era lo que parecía. Ni siquiera era Vera Atkins. Era Vera May Rosenberg, una refugiada de Rumanía. Hija de un judío alemán, Vera había nacido en la ciudad rumana de Galati, donde su padre regentaba un lucrativo negocio de transporte marítimo. Su madre, Hilda Atkins, era una sudafricana británica que educó a Vera, ayudada por niñeras inglesas. Vera vivió una vida de lujo en Bucarest. Pero en los años 30 el fascismo cobró fuerza en Rumanía. La Guardia de Hierro, movimiento ultranacionalista y antisemita, empezó a tomar el control. En 1937, Vera, con 29 años, huyó con su madre a Inglaterra. Dos años después comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y a finales de 1940, Rumanía se convirtió en aliada de la Alemania nazi. Ello significaba que, a pesar de sus impecables modales ingleses, Vera Atkins era ciudadana de un territorio hostil. Para Vera fue muy importante ocultar en el SOE que era una judía nacida en Rumanía. Durante gran parte de la guerra fue una extranjera de un país enemigo que trabajaba en el departamento más secreto del Servicio Secreto Británico. Si hubiera admitido que procedía de un país enemigo, casi con toda seguridad habría sido recluida. Y había otra razón para que mantuviese su identidad en secreto. Ser británica era una parte crucial en su relación con las chicas. Si cualquiera de ellas lo hubiese sabido, su fe y su confianza en su protectora, por así decirlo, se habrían esfumado. Y Vera era muy consciente de ello. Una de las pocas personas que conocía su verdadera identidad era Maurice Buckmaster. De modo que tal vez Atkins no quiso cuestionarle, porque le necesitaba para mantener a salvo su secreto. Y en aquel verano de 1943, tan desastroso para el SOE, la protección de Buckmaster era más necesaria que nunca. Vera había solicitado la ciudadanía británica, y él apoyaba su solicitud. Hablar en su contra ahora no era una opción.
Vera necesitaba su apoyo. Si él dejaba de confiar en ella o pensaba que se estaba extralimitando, podría haberle retirado su apoyo. Y sin su apoyo estaba perdida. Y pudo existir una razón aún más inquietante para explicar el silencio de Vera. Varias personas me han hecho llegar ciertos rumores que cuentan que Vera tenía motivos de índole mucho más personal para mantener la boca cerrada en aquellos momentos. Vera y su madre habían huido a Londres, pero algunos de sus familiares seguían en Europa. Fritz Rosenberg, un primo judío de Vera, y su esposa Karen estaban atrapados en Hungría. Según los contactos de Sarah Helm con la familia Rosenberg, Atkins decidió intervenir. Pruebas bastante sustanciales, procedentes de distintas fuentes, indican que Vera emprendió al comienzo de la guerra un peligroso viaje a Holanda, cuando se enteró de que su primo Fritz Rosenberg corría el riesgo de ser deportado a un campo de concentración. Parece ser que antes de ingresar en el SOE, Vera realizó un viaje extremadamente peligroso a través de la Holanda ocupada para llegar hasta Bélgica, donde pudo haber entrado en contacto con las autoridades germanas para comprar la libertad de su primo Fritz. Existen rumores de que una generosa suma de dinero cambió de manos para comprar a aquellos que amenazaban con deportar a su primo, y que Vera habría llevado a cabo el acto heroico de ir en circunstancias bastante peligrosas para entregar el dinero en persona. Este contacto con los alemanes hubiese bastado para generar a Atkins un serio conflicto con las autoridades británicas y le habría impedido trabajar en el SOE. Sin embargo, en el trato pudo haber algo más que una transacción monetaria. Se dice que la familia posiblemente accedió a proporcionar información al enemigo durante un periodo de tiempo. Y hay algunas pistas que indican que aquello ocurrió. Si el contacto que Vera había tenido con el servicio de inteligencia alemán hubiese quedado al descubierto, sin duda habría sido vista como una traidora. La idea de que el SOE pudiera estar empleando a una persona comprometida en un hecho como ese y permitiéndole el acceso a todos sus secretos hubiese sido completamente inadmisible. Si una parte de estas historias fuese cierta, Vera Atkins tendría razones muy sólidas para no cuestionar a Maurice Buckmaster. Vera habría tenido todo ello muy en cuenta en cada una de las decisiones que tomó en el SOE. Aunque nadie puede saber a ciencia cierta cuál fue la verdadera razón, Atkins guardó silencio. Ya fuera porque había malinterpretado las señales, porque no se atrevía a cuestionar a su jefe o porque estaba ocultando su identidad, el caso es que Atkins no dijo nada que pudiese poner en entredicho a Buckmaster. Las consecuencias fueron catastróficas. Como la ausencia de controles de seguridad indicaba, Gilbert Norman ya no operaba su radio. Lo hacían los alemanes. Ahora se dedicaban a lo que ellos llamaban Funkspiel, o el juego de la radio. Fue una de las tácticas de espionaje más devastadoras de la guerra. Agentes alemanes, a través de las radios británicas, solicitaban suministros, armas y agentes que caían directamente en sus manos. El grave error de la sección F, tan fácilmente evitable,
costaría cientos de vidas. La sección F siguió enviando agentes. Ignorando que estaba en comunicación con los alemanes, Atkins, en febrero de 1944, preparó el envío de una nueva y talentosa agente. Madeleine Damerment era una extraordinaria joven que había huido de Francia después de organizar una ruta de escape para prisioneros aliados. Madeleine estaba viviendo en un convento de Hertfordshire cuando se ofreció voluntaria para trabajar en el SOE. Cuando iba a embarcar para ser lanzada sobre el centro de Francia, Vera Atkins estuvo allí para despedirla. A Madeleine le habían advertido de los peligros a los que se enfrentaba, pero no de que podía haber infiltraciones en la red de espionaje de la sección F y de que sus radios estaban comprometidas. Cuando Madeleine aterrizó en un campo cerca de Chartres, no se volvió a saber de ella. Tres meses más tarde, los aliados se preparaban para el día D. La sección F formaría parte de la operación. Por toda Francia, las redes de la sección F emprendieron una campaña de sabotajes. Cortaron líneas telefónicas y de ferrocarril. Derribaron puentes. Y atacaron a unidades germanas. Yvonne Beisten había sido lanzada 3 meses antes sobre suelo francés. Ahora iba a jugar un papel crucial: ayudar a organizar uno de los mayores envíos de suministros en la historia del SOE. Teníamos que elegir los lugares donde la resistencia pudiera recoger material procedente de Inglaterra, de los Estados Unidos o de otros sitios. Una de nuestras zonas de lanzamiento fue elegida por los americanos para enviar en una operación a plena luz del día materiales y armas a los miembros de la resistencia. A finales de agosto, Francia fue liberada. Los aliados entraron triunfalmente en París. Los franceses eran libres. Atkins tenía más motivos para estar contenta. Su solicitud para obtener la ciudadanía británica había sido aceptada. Inmediatamente después de la liberación de la ciudad, Atkins viajó a París con su flamante pasaporte británico. Iba a traer a sus agentes a casa. El Hotel Cecil, en Montmartre, era el punto de encuentro acordado para los agentes de la sección F. Atkins era la encargada de recibirlos. Durante el día organizaba su repatriación. Por la noche, lo celebraba con ellos en los bares de Montmartre. Pero los días pasaban y Atkins esperó y esperó. Más de 100 agentes seguían sin regresar. Entre ellos, 14 de las chicas de Atkins, incluida Yvonne Beisten. Pasadas 3 semanas, Atkins abandonó la espera y regresó a Inglaterra. En mayo de 1945,
Casi un año después del día D, Yvonne Beisten consiguió finalmente regresar a Londres. Bajó del tren en la estación de Euston. Bajé del tren y miré a mi alrededor. Me rodeaba una multitud de gente y no sabía qué hacer. Después de esperar un rato en el andén, como no veía a nadie, pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Una persona salió de entre la multitud. Alguien me llamó. Hola, Yvonne. Y allí estaba Vera. La reconocí de inmediato. Le dije, Vera, ¿cómo estás? ¿Dónde voy a ir ahora? Ella me contestó, voy a llevarte con tu padre. Vive a las afueras de Londres. No podía creer que Vera estuviese allí, pero no me dio ninguna explicación. Simplemente estaba feliz de venir a buscarme. Cuando Yvonne comenzó a hablar con Atkins, le reveló noticias muy preocupantes. Después de tan solo 3 meses sobre el terreno, había sido capturada. Nos detuvieron un domingo. Hacía un día precioso. Me encontraron, me arrastraron y me sujetaron contra el suelo. Y había más. Durante la mayor parte del último año vivió internada en el campo de concentración de Ravensbrück. Atkins tuvo que asumir que sus otras agentes podían haber sufrido igual destino. Por aquel entonces, nadie creía que ningún inglés pudiese acabar en un campo de concentración. No era para nosotros, y tampoco para nuestros muchachos o muchachas. La idea de que una mujer pudiese acabar en un campo de concentración simplemente no se contemplaba. Y salieron a la luz otros detalles que no hicieron sino agravar las cosas para Atkins. Las consecuencias de pasar por alto los controles de seguridad se hicieron patentes. Todo apuntaba a que habían lanzado a los agentes directamente a las manos del enemigo. Aquellos agentes no solo se enfrentaron a la posibilidad de morir, sino que cuando llegaron al otro lado, fueron recibidos directamente por la Gestapo, sin la menor posibilidad de escapar. Y fue la propia organización que los adiestró la que permitió que cayesen en aquella trampa mortal. Enfrentada a esta situación, Atkins decidió emprender una misión extraordinaria. En diciembre de 1945 se aventuró sola en el caos de una Alemania destrozada por la guerra. Atkins estaba decidida a averiguar qué había sido de sus chicas. Fue esta extraordinaria hazaña la que un día la convertiría en una heroína, aclamada por su compromiso desinteresado y su sentido del deber. ¿Pero había algo más que eso? Si Atkins hubiese tapado realmente los errores de Buckmaster y enviado a sabiendas a sus agentes a una posible muerte, cabe la posibilidad de que no solo estuviese buscando a sus chicas, sino también una especie de redención. Cualquiera que fuese su motivación, Atkins se enfrentaba a una ardua tarea. Alemania estaba inundada con millones de refugiados y personas desplazadas. El gobierno británico nunca quiso admitir que había enviado a mujeres tras las líneas enemigas, así que las chicas de Atkins ni siquiera figuraban en las listas de desaparecidos. Pero poco a poco, Vera les siguió la pista.
Había visto por última vez a Madeleine Damerment en un campo de aviación de West Sussex. Era una de las decenas de agentes lanzadas sobre Francia en 1943 tras el desastre de la red Prosper. Ahora Atkins descubrió lo que había sucedido. La radio que había convocado a Madeleine había caído en manos alemanas. Cuando aterrizó en Francia, la Gestapo estaba allí para recibirla. La llevaron a su cuartel general de París, donde permaneció retenida durante 3 meses. Allí fue interrogada por el jefe de la policía secreta, Hans Josef Kiefer. Atkins rastreó los movimientos de Madeleine. Primero hasta una cárcel de mujeres en la ciudad de Karlsruhe. Y luego a Dachau. Los americanos se abrieron camino hasta Dachau en abril de 1945. Lo que encontraron allí horrorizaría al mundo. Los americanos liberaron a 33.000 supervivientes. Pero ya era demasiado tarde para Madeleine. Su historia acabó allí. El 13 de septiembre de 1944, al amanecer, llevaron a Madeleine hasta el patio del campo. Allí fue obligada a arrodillarse y recibió un tiro en la nuca. Para ver a Atkins fue el comienzo de una pesadilla. Había viajado hasta Alemania con la esperanza de encontrar con vida a alguna de sus chicas, pero lo más probable era que estuviesen todas muertas. Atkins siguió buscando a sus otras agentes, algunas de las cuales habían trabajado para la red Prosper. La infiltración en la red de espionaje les había dado muy pocas oportunidades. Una a una fueron localizadas y capturadas. También ellas fueron interrogadas en el cuartel general de la Gestapo, antes de enviarlas a prisión. Pero nada podía preparar a Vera para lo que descubrió entonces. El destino final de las chicas fue el campo de concentración de Natzweiler. Natzweiler era un lugar desolado, diseñado para ejecutar la política nazi de noche y niebla. Una iniciativa para eliminar cualquier rastro de algunos prisioneros especiales. Atkins buscó concienzudamente las pruebas para reconstruir lo ocurrido. El 6 de julio de 1944, 3 de las chicas de Atkins, André Borel, Vera Lee y Diana Rowden, recibieron una inyección que, según les dijeron, era una vacuna contra el tifus. Pero la jeringuilla contenía ácido carbólico, una toxina diseñada para matarlas. Después fueron trasladadas al crematorio, donde un guardia esperaba para incinerar sus cuerpos. Atkins recabó pruebas con una meticulosa y dolorosa minuciosidad.
Lo escuchó todo personalmente, incluso el detalle de cómo fueron desvestidas antes de arrojar sus cuerpos a las llamas. Otro guardia de Natzweiler, Franz Berg, fue testigo de la muerte de las agentes y reveló que al menos en uno de los casos la inyección no surtió el efecto deseado. Una de las personas que trabajaba aquel día en el crematorio declaró que la muchacha había arañado en la cara a uno de los guardianes alemanes y que había gritado mientras la introducían en las llamas. Y Vera tuvo que oír todo aquello. Eso significaba que a una de las mujeres, o tal vez a todas, las habían quemado vivas. En enero de 1947, Atkins había averiguado el destino de todos los agentes de la sección F, excepto uno. 117 hombres y mujeres habían sido asesinados por los nazis. 11 de los cuales eran chicas de Atkins. Cuando los aliados comenzaron a llevar a los nazis ante la justicia, Atkins participó en 2 juicios como testigo principal. Su testimonio sirvió para que aquellos que habían hecho daño a sus chicas fueran sentenciados a muerte y ejecutados. El caso de los agentes desaparecidos quedó cerrado. El SOE fue desmantelado en enero de 1946. Los archivos de la sección F fueron precintados. Maurice Buckmaster volvió a su antiguo empleo como director de relaciones públicas de la compañía Ford. Vera Atkins regresó también a la vida civil como miembro respetado de la sociedad británica. Pero no pudo dejar atrás los recuerdos del SOE. En los años posteriores a la guerra defendió vigorosamente su trabajo. Se convirtió en una especie de embajadora de la historia del SOE. A ella acudían todas las familias que deseaban obtener información sobre sus hijos, hijas o padres desaparecidos. Ella recibía sus cartas y las contestaba. Se ocupaba de cada caso. Vera Atkins jamás reconoció que algo hubiese fallado en la sección F y continuó siendo una persona muy reservada. Sabía que tendría que vivir con ello el resto de su vida, y la única forma de conseguirlo era mediante un extraordinario esfuerzo de autocontrol mental. Nadie sabe con certeza por qué Vera Atkins guardó silencio durante el verano de 1943 tras la destrucción de la red Prosper. Tal vez no percibió el peligro. O tal vez tenía efectivamente algo que ocultar. O tal vez no pudo hacer absolutamente nada. De lo que no cabe la menor duda es del enorme sentimiento de responsabilidad que sintió por sus chicas. Ella fue la responsable de que yo fuera a Francia, de que acabara en el campo de Ravensbrück y también de que saliera. Así que, indirectamente, ella fue la responsable y ella lo sabía. Desde nuestro punto de vista, el de los agentes, ella tenía toda la responsabilidad. Santo Dios, menuda responsabilidad. La sombra del desastre de la sección F perseguiría a Vera Atkins el resto de su vida. Me acuerdo perfectamente de todas. André Borel,
Diana Rowden, Cicely Lefort, Noor Inayat Khan, Violette Szabo.